Gracias por esta invitación que he aceptado con gusto, porque este es mi servicio a la iglesia, este pequeño servicio. Claro, disculpe mi pobre castellano, soy en condición de hablar un buen italiano. ¿Prefieren un buen italiano o un mediocre castellano? Bueno, y no soy en condición de hablar el otro idioma, no, absolutamente, pero un poquito el castellano sí. Y si me falta en algún momento alguna palabra, me ayudarán, ¿no? Y bueno, creo que sea importante ponernos en la actitud correcta antes de enfrentar el tema, el contenido de este encuentro en esta situación. Podemos considerarla un poquito compleja, ¿no?, que está viviendo esta iglesia en esta diócesis, una situación que en este tiempo la iglesia está viviendo en muchas partes del mundo. Esta mañana, exactamente esta mañana, ha sido publicada en internet la conclusión de la investigación hecha en la iglesia de Australia sobre estos problemas de abusos sexuales de menores, que dice que en estos últimos 35 años son más que 4.500 los menores abusados en Australia. Número increíble, más que 4.500 menores abusados en Australia en estos últimos 35 años, que significa 7% de los presbíteros australianos denunciados. Abusadores en algunas diócesis serían el 40% de los presbíteros. Números increíbles, ¿no? Y bueno, creo que sea importante ponernos, te estaba diciendo, en una posición y actitud psicológica y espiritual correcta, que significa, desde mi punto de vista, como 3 premisas psicológico espirituales al mismo tiempo. Mi manera de considerar el problema es contemporáneamente psicológico y también espiritual. Y la primera actitud debería ser la de una predisposición personal, típica, en latín se diría del vir obaudiens. Vir o virgo obaudiens, que sería la actitud típica del creyente. El creyente que en cada situación de vida se pregunta: ¿dónde estás, mi Dios? ¿Qué está pasando alrededor de mí, en mi realidad de vida, en mi contexto de vida, en mi comunidad, en mi fraternidad, en mis relaciones, en mi iglesia, en mi diócesis? Porque Dios claramente sigue estando presente en esta situación. Entonces el creyente tiene que preguntarse: ¿dónde estás, mi Dios? Tú eres presente en esta situación, ¿no? ¿Qué me estás diciendo a través de este evento? De mí, de mi realidad, evitando de proyectar el problema en otra persona, en otras personas. El problema es mío. ¿Cómo yo me pongo frente a esta situación? Esta es una actitud previa absolutamente indispensable. No se puede analizar correctamente una situación como esta sin no nos ponemos en esta actitud que, lo repito, es típica del creyente. El creyente es la persona que obstinadamente en cada situación de vida se pregunta: ¿dónde está Dios en este momento, en esta situación? ¿Qué me está diciendo? ¿Esta situación negativa puede ser mediación de la palabra de Dios? Esta situación así compleja puede ser mediación misteriosa, enigmática, podría decir alguien, ¿no? Podría ser mediación de
de algo que Dios quiere decirnos. Puede el Dios omnipotente servirse de esta extraña mediación para decirnos algo que podría ser importante a cada uno de nosotros. Lo repito, no solamente a la persona involucrada en la situación. ¿Qué me estás diciendo, mi Dios, también de ti? Porque Dios nos habla de sí también a través de lo que vivimos, ¿no? Es como una revelación progresiva y cada situación de la vida puede ser, lo repito, mediación misteriosa no solamente de la voluntad de Dios sobre mí, sobre mi vida, sobre mi iglesia, sino puede ser revelación también teofania, parte de la revelación de Dios. Dios se revela a través de todos los acontecimientos de la vida. No hay un acontecimiento de la vida que pueda ser considerado neutral, pagano, sin esconder en sí una palabra misteriosa del Eterno. ¿Qué Dios me está donando a través de esta situación? ¿Qué me está pidiendo también a mí, a nosotros? Puede ser este dramático evento como una mediación a través de la que tú nos quieres comunicar algo. Sería la típica actitud del vir ob audiens, de quien se encuentra en una situación difícil, de soledad, de angustia, de pecado, de sensación de ser abandonado por Dios, de desorientación. Son muchas las situaciones que podrían ser enfrentadas, ¿no?, con este tipo de actitud interior. Pero esta persona sabe que Dios está presente y entonces lo busca. Al Dios que habla sin voz, al Dios que está presente en la brisa de viento ligera. Y entonces él, el creyente, necesita de ser obedience como actitud. La actitud en psicología es como una predisposición. El creyente es la persona que se dispone antes, crea en sí una manera, ¿no?, general, constante, de enfrentar las situaciones de la vida con esta convicción, con esta certeza. Dios está presente. Dios está aquí, sigue estando aquí. Y esta situación dramática que estamos viviendo puede ser mediación misteriosa de su presencia, de su voluntad, de su proyecto. Y por esto no sale automático, claro. El vir obedience es literalmente la persona que pone como una mano a la oreja, ¿no?, para distinguir, para discernir esta voz, porque es una voz misteriosa, es una voz muy delicada, muy sutil. No puede ser entendida sin dar una atención particular, sin ser una persona, un hombre, una mujer espiritual. Ser hombre y mujer espiritual significa exactamente esto, ¿no? Ponerse continuamente en esta actitud, siempre así, siempre. Audience es la obediencia de la fe en la vida, o es la obediencia de la vida en la fe. Y es la única manera de ser obedientes, ¿no? Porque ser obediente, obedience, no significa decir que sí a una categoría particular de personas llamadas superiores. Sería algo que pasa algunas veces en la vida, ¿no? En el tiempo de las, ¿cómo se dice?, de las transferencias de una parroquia a una otra, ¿no? No, la obediencia es una actitud, tiene que ser una actitud fundamental, constante, estable del hombre creyente. Siempre somos llamados a ser obedientes. Obedientes es la mano que hace como resistencias a las olas sonoras, ¿no?, que podrían prevenir, ¿no?, y obstacular el entendimiento de esta voz divina. Y por esto me pongo en esta actitud. ¿Y por qué esta voz es importante para mí? Porque yo no podría vivir sin escuchar esta voz,
Si tú no me hablas, yo soy como los que se bajan en la fosa. Es verdad. Y bueno, tenemos esta convicción, esta es como una premisa, pero fundamental, para enfrentar esta situación correctamente como persona creyente. ¿Es la obediencia a la fe en la vida o la obediencia a la vida en la fe? Segunda premisa es otra actitud. Entonces, otra predisposición, que en estos momentos nos aparecen importantes, pero que podría ser que no son objeto de una formación constante, ¿no? Formar en nosotros esta actitud de ser siempre obedientes. Y la segunda premisa sería, todo esto se hace posible solamente si la persona ha aprendido a hacer el discernimiento. El discernimiento es la manera típica de vivir del creyente. El creyente es un hombre que discerne, que trata de entender, de distinguir, de reconocer, de hacer también un juicio entre el bien y el mal y de decir esto es lo que es bueno, agradable a Dios. Lo que Dios quiere es como una osadía, se dice, ¿no? De decir esto es agradable a Dios. Bueno, el creyente es una persona que no solamente audit, trata de reconocer, es una persona que discerne, que dice esto es lo que Dios quiere, dice, me pide, me dona, le es agradable. Es un riesgo decir así, ¿no? Pero esta es la vida es el riesgo típico del creyente, discernir. Es por esto probablemente, entre paréntesis, que Amoris Laetitia has creado muchas dificultades y también dudas y oposiciones, porque el Papa nos ha dicho, no te doy la categorización de las diferentes situaciones de irregularidad conyugal, ¿no? No, es tú que eres pastor. Tú tienes la tarea de discernir, de acompañar a estas personas para discernir. No es fácil. Y debería ser una actitud, una predisposición. Claro, es imposible acompañar una pareja en situación irregular si la persona, el pastor, el acompañante, no ha aprendido a hacer discernimiento como estilo de vida. El discernimiento no es algo que la persona improvisa en situaciones de emergencia para los otros. El discernimiento sería absolutamente imposible en esta situación. Y probablemente esta es la raíz profunda psicológica de esta reacción negativa a Amoris Laetitia, además de otros problemas que podrían ser de natura doctrinal. Pero claro que esta resistencia ha sido muy, muy clara y evidente. Porque probablemente el discernimiento no es la manera, no es la actitud constante que hemos aprendido a tener en la vida. Es más fácil no vivir según el estilo general. Es más fácil vivir según lo que hemos siempre hecho. Es más fácil vivir según la mentalidad común general, ¿no? Es más difícil en cada momento de la vida pedirse, Dios, ¿qué me estás pidiendo en este momento? ¿Qué te es agradable? Y teóricamente no existe un momento de la vida en el que el creyente no pueda ponerse este tipo de preguntas. Siempre debería ser como una pregunta absolutamente constante. Dios no se repite. En cada momento de la vida Dios me está donando y pidiendo y proponiendo algo que es a Él agradable y es nuevo. O nuevo o en el sentido de algo que yo tengo que descubrir, sin contentarme de repetirme. ¿Saben la diferencia entre perseverancia y fidelidad? Son dos términos distintos, ¿no? Que no significan la misma cosa. La perseverancia es simplemente la persona que se queda en la institución, no sale de la institución, no tiene ideas extrañas de salir fuera. Entonces, materialmente todavía
presbítero en esta iglesia, en esta diócesis, no crea problemas a la autoridad, pero se repite. La persona fiel es una persona que carga de motivaciones nuevas su decisión de seguir viviendo su identidad presbiteral. La perseverancia es repetitiva, es monótona, es como un selfie, ¿no? La fidelidad es creativa, porque la fidelidad es relacional. La fidelidad nace frente a Dios, que es el fiel, el eternamente fiel. Y entonces, si la fidelidad nace frente a Dios, claro que Dios me pide cada mañana, cada momento de mi vida me pide algo de nuevo, me dona algo de nuevo. Dios no puede repetirse. Dios es la fidelidad creativa. De hecho, en la Biblia no me parece que Dios sea llamado el perseverante, es llamado el fiel. La fidelidad es racional, entonces es apasionada porque es la respuesta siempre nueva, una propuesta siempre nueva, es llena de pasión, de amor, y por esto es creativa y crea entusiasmo. El apostolado y la pastoral se repite simplemente si es interpretada por presbíteros solamente y tristemente perseverantes. La pastoral se crea, es una respuesta siempre nueva si es interpretada por lo contrario por presbíteros fieles al Dios que es fiel. Y bueno, la novedad o esta fidelidad nace de esta actitud interior, el discernimiento, que es el ciclo del ser adulto en la fe. El que se repite es el infante en la fe, es el preadolescente en la fe, se repite simplemente y nunca ha aprendido a discernir, el riesgo del discernimiento. El adulto en la fe corre este riesgo, ha aprendido a discernir. Y cada día de su vida, idealmente, cada momento de su vida, trata de pedirse: mi Dios, ¿dónde estás? Y entonces es un discernimiento. Discernimiento parecería algo de intelectual que la persona hace con su capacidad, con su cociente intelectual. No, es una cuestión de amor, ¿no? Yo soy que Dios me está presente porque me ama, porque yo soy precioso a sus ojos, porque me sigue, porque me protege, porque no me abandona, porque está siempre conmigo, y entonces yo quiero verlo, yo quiero escuchar su voz, yo quiero entender todo lo que pasa desde el punto de vista de su amor, y yo sé que todo lo que pasa puede ser expresión de esta presencia y cercanía del eternamente amante y llamante como es Dios. Y entonces se trata de discernir, de ser adultos en la fe, que es un riesgo que puede correr solamente la persona que confía en Dios. Y tercero, entonces, el vir obedience, primera premisa, condición fundamental. Segundo, el discernimiento como ejercicio operativo típico del creyente adulto en la fe. Y tercero, todo esto es como puede ser interpretado correctamente y encuentra la posibilidad de ser comprendido correctamente solamente a partir del punto de vista de la formación permanente. Todo esto es expresión de una formación permanente, de una persona que ha tomado seriamente esta expresión, que es el auténtico desafío en la iglesia de hoy, ¿no? Hay alguien que dice que el único problema de la iglesia es la formación permanente de sus presbíteros, de sus consagrados, de sus creyentes. Es el único problema de la iglesia. Bueno, parece una expresión exagerada. Cada uno de nosotros podría decir, existen otros problemas, ¿no?, en la iglesia, no es solamente esto. Y claro, es verdad. Pero tiene una cierta verdad esta expresión, paradójicamente, porque
los que nosotros consideramos problemas, por ejemplo, la pedofilia, los abusos sexuales o los escándalos sexuales, problemas evidentes, ¿no? Terribles, bueno, cambian de, de interpretación si los enfrentamos desde este punto de vista, el punto de vista de la formación permanente, porque el punto de vista de la formación permanente es específico y dice que los que nosotros llamamos problemas constituyen el contexto en el cual somos llamados a vivir hoy. Y son, de hecho, estos problemas que nosotros llamamos problemas, de hecho son la mediación a través de la cual Dios, el Padre, el único Padre Maestro, forma nuestra vida. Dios nos forma a través de la vida. El concepto teológico, formación permanente, es un concepto teológico, no simplemente pedagógico. Formación permanente significa el Padre, Dios, que forma en mí la imagen, la identidad del Hijo suyo, a través de la acción del Espíritu Santo. Es una concepción trinitaria de la formación permanente. Concepto muy, muy serio, que tiene raíces teológicas. Es el Padre que forma en mí la imagen del Hijo a través del poder de la acción del Espíritu Santo. Y bueno, si la formación está en las grandes manos del Padre, bueno, el Padre nos forma ¿cómo? Nos forma a través de la vida diaria, a través de la vida ferial, no a través de situaciones particulares, visiones, locuciones, situaciones extraordinarias, no, a través de la vida. Si es el Padre que nos forma, cada situación de la vida puede convertirse en mediación formativa. Es una consecuencia siempre teológica. Lo repito, si es el Padre que nos forma, cada situación de la vida puede convertirse en mediación formativa. Misteriosa, enigmática, pero mediación formativa. No puede existir una situación de vida a través de la cual el Padre no pueda llevar adelante este proceso de formación. No puede existir. Si así es, este es el sentido de la vida, no puede existir un único momento neutro, inocuo, sin poder formativo. Cada momento de la vida es mediación formativa. El problema es aprender esta disposición interior, esta predisposición de la persona, que se hace, otra expresión latina que me gusta particularmente, es docibilis, no solamente docilis. La docilitas es la obediencia oficial, canónica, la disponibilidad de la persona humilde. Y bueno, es una virtud, pero no es suficiente hoy. Tenemos que aprender la docibilitas, esta expresión que no ha sido traducida en ningún idioma moderno, que significa la persona auténticamente el adulto en la fe, que no solamente ha aprendido un montón de cosas teológicas y bíblicas y pastorales, es la persona que ha aprendido a aprender, que es muy distinto. Es la persona, es el creyente que es adulto en la fe exactamente por esto, porque ha aprendido a aprender de la vida por todos los días de la vida, hasta la muerte. Una persona libre ha aprendido a aprender, ha aprendido, traducimos, ha aprendido a dejarse formar por la vida, ha aprendido a dejarse formar por la vida, porque la vida es la mediación a través de la cual el Padre nos forma. La persona, todo esto no pasa automáticamente. Es una propuesta de la vida. Muchas personas no se dejan tocar por la vida. Muchos presbíteros no se dejan poner en crisis por la vida, que significa por los otros, por la gente, por las situaciones, por lo que pasa, por los eventos. Hay muchísimos presbíteros que no se dejan, son inmunizados. Inmunizados, no se dejan tocar, poner en crisis
provocar, educar, instruir, corregir por la vida. No son creyentes. El auténtico creyente es la persona que ha aprendido, es el máximo de la inteligencia y de la libertad interior. La persona que ha aprendido a aprender, a dejarse formar por la vida, porque sabe que la vida es la mediación normal, diaria, constante, de la que Dios se sirve para formar en mí la identidad del Hijo suyo, del siervo, del Cordero. Adocibilitas, ser persona que ha aprendido esta inteligencia como disposición habitual. Y entonces todo lo que vive lo vive desde este punto de vista, bien sabiendo que en cada situación hay esta, ¿cómo llamarla? Gracia de formación. Esta es la gracia de formación. La gracia, que es la valencia formativa, ¿se dice valencia? La energía formativa que está escondida en cada situación de la vida, pero que pide de ser descubierta, reconocida, discernida se dice, por el creyente, que se convierte en adulto en la fe exactamente en el momento en el cual hace este tipo está dispuesto interiormente, cordialmente dispuesto, lo hace con pasión, lo hace porque esta la percibe como la única manera de crecer en la fe, dejarse formar, provocar, tocar por la vida, por los otros, por los que vienen de otro contexto ideológico y que me ponen en crisis. Sí, la libertad de ser libre, de ser provocado por todos, porque en todos hay esta gracia de formación y cada situación de la vida puede ser mediación de esta acción formativa, apasionadamente formativa del Padre. El Padre que me forma así, no a través de las fantasías y la imaginación, y tampoco la presunción del presbítero que piensa que de no tener necesidad de seguir dejándose formar. Es muy interesante ver cómo en un presbiterio hay presbíteros que tienen esta libertad de dejarse formar por la vida, saben que su formación no puede ser terminada y que se dejan formar por la vida, porque la vida es esta mediación divina, humano-divina. Y presbíteros que tienen la presunción de no tener esta necesidad, ya muertos psicológicamente. Y es claro que también una situación dramática, una situación de sufrimiento, una situación de fracaso personal, un pecado, por ejemplo, ¿no? Una situación de fragilidad personal, una injusticia, una violencia sufrida, todo puede ser en las grandes manos del Padre, las manos más grandes y seguras que existan, ¿no? Todo puede ser. No existe una situación humana que puede ser considerada como demasiado pequeña, demasiado humana, terrena, que puede ser considerado como no capaz de hospedar la atención, la preocupación, la pasión formativa del Padre. Cada situación de vida puede ser canal de esta gracia, puede ser mediación. También lo que la Iglesia de San Sebastián está viviendo en este momento. Y entonces, espero que sean claras que estas tres como predisposiciones, el virobaudiens, predisposición personal, el discernimiento como ejercicio operativo, la formación permanente, entendida como en el sentido ordinario, porque saben que existen dos maneras de entender la formación permanente: la formación permanente ordinaria y extraordinaria. La formación permanente ordinaria es la auténtica formación que el Padre lleva adelante en cada uno de nosotros a través de la vida, a través de cada situación, de cada acontecimiento, como hemos subrayado, ¿no? Cada día ferial, ordinaria, a través de las mediaciones ordinarias, sin excepciones.
es el auténtico concepto de formación permanente. La formación permanente tiene que ser ordinaria, diaria. Y la otra manera de entender la formación permanente sería la formación permanente extraordinaria, que sería la formación permanente entendida como cursos especiales de, ¿cómo se dice?, de aggiornamento, se dice en italiano, ¿no? Una de las palabras italianas son traducidas pizza, mafia, y, spaghetti y aggiornamento, después del concilio, ¿no? Y son los cursos especiales que se hacen, ¿no?, para desde el punto de vista bíblico, pastoral, litúrgico, ¿no? Y tenemos necesidad de hacer esto, ¿no? En cada diócesis se hacen estos encuentros periódicos, eventuales. ¿Esta es formación permanente? Claro, es formación permanente, pero extraordinaria. Ma el corazón, el auténtico sentido del concepto es la formación permanente ordinaria. ¿Cómo se puede llamar permanente algo que no es ordinario? Si es permanente, tiene que ser entendida como algo que pasa diariamente en la vida, cada día. Cuando hay el sol y cuando no hay el sol como hoy, cuando las cosas van bien y cuando también las cosas no van bien, cuando soy, ¿cómo se dice?, aceptado, promovido, ¿se dice promovido?, por las situaciones, y también cuando tengo un fracaso pastoral, siempre, de día, de noche, siempre, cuando soy joven, cuando soy anciano. Por el contrario, si el objetivo de la formación es el objetivo de la formación cristiana y presbiteral es tener en nosotros, como dice Pablo, tenéis en vosotros los mismos sentimientos del Hijo, ¿no? Y la traducción mejor sería la misma sensibilidad, porque el sentimiento es un elemento constitutivo de este riquísimo mundo interior que es la sensibilidad, ¿no? Entonces, somos llamados a tener en nosotros la misma sensibilidad del Hijo, del siervo, del Cordero. Bueno, si se trata si este es el objetivo, claro que no te basta la vida para alcanzar este tipo de objetivo final. Por esto la formación es permanente. Es permanente exactamente porque el objetivo es la sensibilidad del Hijo, del siervo, del Cordero, no simplemente hacer algunas cosas, no simplemente convertir los comportamientos. Y por esto la formación puede ser interpretada correctamente. El Padre Maestro es el Padre, solamente el Padre conoce la sensibilidad del Hijo. Y bueno, todo esto es como el contexto general. Formación permanente entendida como algo que ordinariamente debería realizarse en mi vida personal, en la vida comunitaria. Y bueno, todo esto es como una convicción personal que debería convertirse siempre más en convicción general, en mentalidad, en sensibilidad al interior de una diócesis, de un presbiterio. Y entonces podríamos concentrar estas tres premisas con una pregunta final. ¿Cómo estoy viviendo esta situación objetivamente negativa de mi iglesia? Este es el punto. ¿Cómo la estoy viviendo? Con estas tres predisposiciones interiores, como Viro Baudiens, tratando de discernir lo que Dios nos está donando, pidiendo, diciendo a través de este evento, como momento de formación permanente. Es una pregunta a tres niveles, que claro, es una pregunta personal, antes de todo. Es una pregunta que cada uno tiene que ponerse a sí mismo, pero al mismo tiempo es una pregunta colectiva, comunitaria, porque es importante que la Iglesia de San Sebastián se ponga frente a este acontecimiento en una actitud particular. ¿Cuál actitud? La actitud del creyente. La actitud que probablemente no es simplemente la persona que se lamenta, la persona que elige un particular tipo de reacción como veremos, ¿no?
el creyente reacciona en una particular manera. Y es importante, ¿no? El problema de los abusos sexuales no es simplemente el problema de estos acontecimientos que son terribles, que son graves, no hay duda, ¿no? El problema es la reacción de la Iglesia. Somos seguros que la reacción de la Iglesia en general a los abusos es correcta, sea evangélica, sea típica del vero audience que discerne y que se deja formar. Yo personalmente tengo alguna duda. Y a este punto no cambiaría nada, no ha cambiado nada en la Iglesia. Si la reacción no es la reacción de creyentes, de personas que tratan personalmente y comunitariamente de entender cuál es la palabra que Dios nos está diciendo a través de estos eventos. Puedo decir que me estoy, dejando formar personalmente y también como grupo, como comunidad, como iglesia. Bueno, claro. ¿Y tenemos tiempo todavía? Sí. Y vamos a entrar entonces, o hacemos como una tentativa de ver qué significa ponernos en esta actitud de persona creyente, entonces de persona que no tiene una respuesta automática o que sabe ya todo, ¿no? No, es importante, discerne claramente solamente la persona que se encuentra, que tiene la conciencia de encontrarse frente a una situación que no es fácil, es compleja, tiene sentidos no evidentes, parece negativa, es negativa porque hay sufrimiento por algunas personas y entonces, bueno, yo no sé, tengo la necesidad de ponerme en una actitud de escucha, de silencio, de soledad, de confrontación con la fe. Y todo esto no lo vivo simplemente como individualmente, como persona, lo vivo también como iglesia. Y vamos a ver qué significa esto por lo que podríamos llamar el sistema iglesia. Vivimos en tiempos de cambio en la iglesia, que no pueden no voltear a ver también a la figura del sacerdote, claro. En el fondo siempre es así. Cuando la iglesia pasa por momentos críticos, está en crisis también el cura, su imagen, su papel. Así es ahora este momento particular en la vida de la iglesia de hoy, ¿no? Que es, por una parte es la iglesia de Papa Francisco, ¿no? Una iglesia provocada a ir adelante, ¿no? Con coraje. Y por otra parte es la iglesia de los escándalos sexuales, pero con un dato que ahora parece cada vez más claro, como una tesis que se impone cada vez con mayor evidencia. Ya no son los tiempos en que la crisis del cura podía ser vista como un hecho absolutamente privado y personal. Es necesario dar al problema un enfoque más amplio, al igual que a los círculos dibujados en el agua cuando una piedra es lanzada. El círculo de su entorno vital y de sus relaciones, el círculo de la comunidad sacerdotal, de la diócesis, de la iglesia, de la cultura contemporánea, de la imagen de la iglesia frente a esta sociedad. No para permanecer en silencio y minimizar la responsabilidad del individuo, sino más bien para aprovecharla de un modo más preciso, desde el punto de vista de sus raíces, de su dinámica, afrontando el problema de manera correcta y respetuosa de la realidad, y para comprenderlo mejor, y tal vez ver también una posible salida de ciertas contradicciones en los intereses del pastor y su rebaño. Lo que queríamos subrayar es que esto sigue siendo cierto e inevitable, pero entendamos cada vez más que existe una estrecha relación entre el individuo y el grupo, entre trayectoria individual
y experiencia de grupo, entre individualidad y colectividad, entre la elección individual y proyecto institucional, entre el yo y el nosotros, especialmente en una realidad tan comunitaria y compleja como es la Iglesia, donde el sacerdote es inevitablemente el resultado de un sistema, y no, o no solo, de sus propias decisiones y proyectos individuales. Pero, ¿qué queremos decir exactamente cuando decimos institución o sistema? Parece una cuestión teórica, no lo es. Sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, laicos que son involucrados en distintos servicios eclesiales, nos estamos quedando roncos de tanto decir que la Iglesia no son solo sacerdotes, religiosos, religiosas, catequísticas, sino todos los creyentes en Cristo. Pero es una especie de batalla perdida, a pesar de que Papa Francisco dice la Iglesia no es el Papa y el Vaticano, y un escalón abajo, muy bajo, sacerdotes y allegados. Y está tan perdida la batalla, por lo menos esta es la impresión que tenemos, que incluso nosotros, los expertos, cuando hablamos del sistema Iglesia, inmediatamente pensamos en algo oficial e institucional, definitivo y estable, en una clara jerarquía de las normas que regulan la vida de la Iglesia en general y de la última parroquia en particular. Y no pensamos que el sistema Iglesia es en sí todo ello, pero también, y quizás incluso antes, es algo que viene de abajo, de la vida más o menos auténtico, y de la fe poca o mucha que haya de todos. Es algo que no solo tiene una influencia externa sobre el comportamiento y las reglas, sino también sobre la forma en que pensamos y sentimos a Dios, uno mismo, los demás, el mundo, la vida, la alegría, el dolor. Es algo que no está estructurado de una vez por todas, tal vez bíblicamente fundada e inmutable a lo largo de los siglos, pero es algo que construimos juntos, día a día, los que formamos parte de la empresa. Sistema, podríamos decir, aún en términos muy generales, es un conjunto de leyes o principios más o menos evidentes y compartidos que caracterizan la vida de una organización. Un sistema conjunto de leyes o principios que caracterizan la vida de una organización, regulando las relaciones, ya que es capaz de lograr la meta para la cual nació. Regulando las relaciones, ya que es capaz de lograr la meta para la cual esta organización, este sistema nació. Específicamente, el sistema señala 3 elementos. Perdonen el tono didáctico de esta parte, pero solamente me parece que puede ser útil. Un sistema, y estamos hablando del sistema Iglesia, señala 3 elementos como elementos constitutivos. Primero, la mentalidad. En primer lugar, hay sistemas donde hay una mentalidad común, como una convergencia de ideas o principios sobre el buen funcionamiento de la realidad de que se trata. Entonces, hay sistema Iglesia si hay una mentalidad antes de todo, una manera de pensar esta realidad que es la Iglesia, una suma de convicciones, de verdades y de adhesión a verdades específicas, de las reveladas o definidas en dogmas que afectan a la vida cotidiana desde la formación de una conciencia que sea capaz de establecer lo que es bueno o malo, compartiendo criterios que permitan discernir y elegir juntos verdaderos criterios de juicio. Esta es una mentalidad, ¿no? Una mentalidad que debería ser común. Segundo elemento, en el sistema y también en el sistema Iglesia hay también una sensibilidad común.
La mentalidad es algo intelectual importante, como una suma de convergencia ideal sobre algunos principios y que se convierten en criterios de vida. Pero es importante en un sistema que sea presente y evidente una sensibilidad. Sensibilidad es algo que no es solamente intelectual, es una manera de sentir, es una manera de sentirse involucrado, ¿no? Perché una persona che pertenece a este sistema, algo que no es solo el resultado de operaciones intelectuales, sino que expresa una forma de sentir, a su vez resultado de una experiencia personal e incluso colectiva, pasada, presente, y que permite acercarse a la verdad o a la fe, en nuestro caso, no solo con la cabeza y la razón, sino con toda su humanidad, de los sentidos a la emoción, de los sentimientos a la sensibilidad general. Entonces, sistema iglesia significa una manera de sentirse parte de este sistema, como una familia, como un cierto tipo de relaciones, como la comunidad que se reúne en el domingo en la iglesia. Hay una sensibilidad, no solamente es un precepto, es algo que se refiere a una conducta que todos tienen que hacer. El auténtico creyente siente dentro de sí la importancia, ¿no?, de este como apuntamiento semanal, ¿no? La sensibilidad. Tercero, por último, decir que sistema iglesia también significa también una manera de vivir juntos, un estilo de vida, una práctica existencial, con sus obligaciones y compromisos, códigos para la comunicación, caminos de formación, rituales, estilos de acuerdo al estado vocacional del creyente, típico del presbítero, del consagrado, de la consagrada, del laico. Es parte de este tercer elemento constitutivo también la forma de evaluar y juzgar el desempeño del sistema, identificando errores y tratar de corregirlos. Un sistema existe, es vivente y eficaz en su vida en la medida que son claras las reglas de pertenencia, en la manera que sea posible juzgar errores, en la manera que el sistema es autónomamente capaz de identificar los errores y de corregirlos. ¿Claro? Entonces, sistema significa mentalidad, sensibilidad, estilo de vida. De hecho, concretamente, se podría decir que un sistema funciona bien solo cuando por dentro o por sus propios medios puede diagnosticar su mal o lo que se opone a lograr sus objetivos o a su propia identidad. Lo vemos desde el punto de vista negativo. Claro, un sistema funciona bien cuando tiene la capacidad, la posibilidad de lograr el objetivo, la meta, ¿no? Y por el negativo, cuando es en condición de identificar los errores, cuando por dentro, por sus propios medios, puede diagnosticar su mal o lo que se opone a lograr sus objetivos o a su propia identidad. De lo contrario, está destinado a la autodestrucción. Si un sistema no es en condición de reconocer sus errores, su propio mal, es destinado a la autodestrucción. Entonces, el sistema, no se puede decir, el sistema funciona bien cuando no hay el mal. No, sería irrealístico, sería imposible. En cada sistema humano hay una mezcla de bien y de mal, ¿no? El sistema funciona bien cuando el sistema, con sus propios medios, ¿no?, es capaz de reconocer, esto no es correcto, esto es mal, esto es un error, tenemos que corregirlo, tenemos que liberarnos de
de esta enfermedad, de esta situación contradictoria. Este sistema está funcionando bien, porque tiene esta posibilidad. El sistema iglesia, por lo tanto, está funcionando adecuadamente, no porque sea perfecto en todas sus articulaciones, la pretensión de una iglesia perfecta, ¿no? Ni compuesto por miembros perfectos. La perfección no es de este mundo, la perfección es diabólica, ¿no? O la pretensión de la perfección es diabólica. Entonces, el sistema iglesia, por lo tanto, está funcionando adecuadamente, no porque sea perfecto en todas sus articulaciones, ni compuesto por miembros perfectos, sino porque dentro de sí mismo cuenta con la capacidad de autocorrección, con capacidad que implica términos de seguimiento, de determinación en condenar su propio mal y de buscar encontrar el camino a la redención. Entonces, cuando hay una situación negativa, este es el momento en el cual en lo que el sistema demuestra de ser un buen sistema o no un buen sistema, desde la manera, del estilo a través del cual el sistema enfrenta hasta esta situación negativa. Se observará que los tres componentes de este sistema incluyen los tres la implicación del individuo antes que todo, pero entonces también de la comunidad, hasta el punto de volver más evidente al interno de la realidad de Iglesia una mentalidad común, una sensibilidad común, una forma de vida común. Esto precisamente es lo que constituye el sistema de forma gradual, como una densa red de relaciones donde uno afecta inevitablemente el otro. Claro, entonces este sistema, ¿no?, hecho de mentalidad, sensibilidad y estilo de vida está establecido ya, pero al mismo tiempo es como en un proceso de constante formación, en el cual uno influye sobre al otro, incluso más allá del papel institucional ocupado. Todo ello contribuye a la formación del sistema iglesia en sus tres componentes. Esta relación recíproca. No hay ningún acto, decisión, acción de cualquier miembro de la iglesia y en cualquier nivel que no tenga un efecto sobre la formación del sistema iglesia y que en su vez no sea efecto más o menos del mismo sistema. La relación es recíproca. Espero que no sea complicado esta manera de decir. Es por eso que, por ejemplo, se siguió con evidente participación la celebración del sínodo sobre la familia, y es por eso que se esperaba con especial atención y todavía se discute con vitalidad, incluso con polémica, el texto papal que hizo secuela del sínodo, ya que se trata de algo que va a afectar el sistema. Y básicamente que es bueno y comprensible que haya una reacción tan participativa y que tal vez podría comenzar a disipar la idea de una iglesia inmóvil y de un sistema iglesia que debería preservarse y volverse inatacable. Bueno, ¿por qué hicimos esta premisa? Porque, como ha sido dicho, ha llegado el momento de no limitarse a considerar la incomodidad del exclusivamente vinculado refiriéndonos a los escándalos sexuales, ¿no? Ha llegado el momento de no limitarse a considerar la incomodidad del exclusivamente vinculado a un problema personal, sino también considerar estos hechos como una expresión de un sistema de relaciones institucionales y pastorales por ser revisadas, en dos sentidos. El primero, el hecho de los escándalos sexuales. Son parte y expresión de un sistema.
Y el segundo sentido, cómo el sistema está tratando estos hechos. Claro, las dos vertientes. Primero, estos escándalos no son expresión simplemente de una persona, son parte de esta comunidad, hasta el punto que nadie pueda considerarse como no involucrado, no interesado. Yo no soy parte de estos eventos, gracias a Dios, y entonces no tengo una particular responsabilidad. No es correcto. Primero. Y segundo, pero son las dos clásicas caras de la medalla, ¿no? ¿Cómo el sistema iglesia está respondiendo a estos eventos sexuales, de los escándalos sexuales? De hecho, podríamos decir de manera más general que cualquier incomodidad de un miembro de una institución es incómoda también para el sistema, o puede ser señal de un problema subyacente a nivel comunitario. Por lo tanto, no tiene mucho sentido concentrar toda la atención solo en el culpable. Vamos al concreto, ¿no? O del autor material de la transgresión, sino es necesario ponerse en otra lógica, la que parte de un par de presupuestos muy diferentes, que serían la primer presupuesto, la responsabilidad es también del grupo, de toda la comunidad, de la cual aquel elemento es un integrante y miembro activo. Y segunda premisa, tal responsabilidad se encuentra tanto en altas esferas a nivel de las autoridades como en la base o cualquiera de los componentes de esa realidad. Si un miembro sufre, no sufre tal vez todo el cuerpo, no solo porque resiente el miembro enfermo, sino también porque la enfermedad se ha extendido por todo el cuerpo y aquel miembro señala la necesidad de un examen más completo y de una terapia más general que compromete a todos. Hay un ejemplo o un acontecimiento dramático que se refiere a la vida real de la Iglesia en las últimas décadas, como los escándalos sexuales, que ha sido un real y verdadero tsunami que ha afectado a la Iglesia con una violencia sin precedentes y amplificados, claro, por los medios de comunicación, como es natural en estos casos. La pregunta es esta: ¿cómo ha sido la respuesta de la Iglesia a los escándalos sexuales? Hemos dicho que un sistema funciona bien cuando tiene la capacidad de enfrentar las situaciones, de reconocer el mal, de reconocer su mal, de reconocer la responsabilidad de todos. Bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de la Iglesia a estos eventos? Me digan cuando es el tiempo de... Sí, igual podríamos parar un momento. Sí, ¿Le parece? sí, cómo no.